mucho en oración y como les decía, cada que se acerque un evento les compartiremos más a fondo de qué se trata cada uno. Nos disculpamos por el tiempo que nos tomamos en todo esto, pero creemos que es necesario compartir la visión, dado que Proverbios dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Que ustedes sepan que tenemos una visión clara, que sabemos cuál es nuestro propósito como iglesia y que no vamos a bajar la guardia, que el enemigo ha querido sacudir esta congregación, no solamente por los cambios que tuvimos hace casi un año, sino yo desde que llegué aquí hace casi 15 años, recuerdo que había pasado tiempos muy complicados, pero ninguna arma forjada en nuestra contra va a prosperar y es más grande el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Así que ahí viene ahora el contraataque. Querer el enemigo destruirnos, pues va más oración y más discipulado y más alabanza y más evangelismo, y si quiere guerra, va a tener su guerra, porque aquí hay muchos soldados y yo les invito a los que están dormidos a que se despierten. Amén. Entonces nosotros les contamos la visión, la dirección, pero ya corresponde a ustedes saber que son parte del cuerpo de Cristo, que no son solamente congregantes, no existe tal cosa en la Biblia. El cristiano era antes un discípulo y que puedan ustedes pues estar participando. Y por supuesto todos los que quieran integrarse a servir, prácticamente en todos los ministerios hay necesidad, entonces en todos son bienvenidos. Ya para que menciono uno por uno, en todos son bienvenidos. Vamos a orar por el mensaje, hoy voy a terminar 10 minutos tarde, no tendremos el último canto porque son 10:50 y tenemos a más tardar exagerado que terminar 11:40 para dar aunque sea 20 minutos a que puedan pues hacer el cambio de los que salen de este servicio y los que entran al que sigue, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, ponemos este mensaje en tus manos, toma todo el control, Espíritu Santo de Dios, quita todo estorbo y que esta palabra pueda ser de bendición a nuestras vidas, Señor, que únicamente seas tú quien, Padre, pueda a través de este mensaje hablarnos y que una palabra hoy pueda ser sembrada y pueda producir fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con la serie que inicié hace 15 días con ustedes, la serie Cuando los grandes caen. Les conté que ahora al poder estar prácticamente pues cada 15 días tengo esa oportunidad de compartir series que antes no, salvo cuando se cruza algún evento como el Seminario de la Riviera Maya, pues ya estaremos con esta dinámica, ya mucho más seguido evidentemente, y eso me permite ahora compartir series y dar un seguimiento y profundizar más en algunos temas, aunque esta serie nos lleva cada mensaje una continuidad porque son historias diferentes en las que estamos estudiando, por las razones que ya explicamos, las caídas de los grandes hombres de Dios. Hoy hablaremos un tema y en el siguiente servicio veremos otro que se titulará Soberbia que mata. Va a estar buenísimo, muy fuerte, muy interesante. Ojalá que puedan quedarse o ir a desayunar y regresar al mensaje que iniciará a 12:45. Les garantizo que el Señor va a sacudir nuestras vidas. Y vamos a ver en esta mañana un mensaje también muy interesante, pero con otro enfoque. Hoy en esta tercera parte, porque fue la primera hace 15 días en el primer servicio, la segunda en el segundo, hoy veremos la tercera historia o el tercer tema, que es Invadidos por el desánimo, donde estaremos estudiando la historia o parte de la historia de tres grandes que se desanimaron o se cansaron. David en primer lugar, Elías y Pablo. David es un hombre que cuando yo estudié su historia por primera vez a fondo, y fue de hecho con ustedes, cuando durante muchos años aquí los martes vimos la serie de Siervos, Guerreros y Reyes, me impactó ver todo lo que ese hombre enfrentó, lo que pasó, y entendí por qué la Biblia le llama que es un hombre conforme al corazón de Dios. Podríamos hablar mucho de él, pero por el tiempo que tenemos quiero únicamente en este contexto decirles que él, antes de esta batalla que vamos a estudiar, ya había enfrentado muchas batallas anteriormente. Él había enfrentado no solamente batallas contra enemigos, sino también batallas emocionales, espirituales. Al hombre lo habían traicionado, le habían dado la espalda, lo traicionó Saúl, lo menospreció su hermano, su padre, sus hermanos, su hijo también le quiso dar golpe de estado, lo traiciona su consejero Ahitofel, los ciudadanos de una ciudad llamada Keila que él defiende también lo traicionan. Solamente faltó que el perico se diera la media vuelta y saliera volando y le dijera, ahí te ves, y también abandonara al rey David. Todo el mundo le falló y él siempre siguió adelante.
adelante. Batallas físicas también enfrentó. Él peleó innumerable cantidad de ocasiones contra los filisteos, los amonitas, los moabitas, los suegritas, pura gente que daba pánico únicamente de verles. Y siempre salió victorioso. Cuando tú ves todo eso, dices, ¿qué va a poder vencer a este hombre? En este contexto ya tiene más de 20, 30 años, no reinando, sino de que Dios la había llamado, de un historial intachable. Ya tiene muchos años reinando, venciendo. Él había vencido a Goliat, él ha vencido ejércitos, y tú puedes decir, este hombre absolutamente nada lo va a derribar. Sin embargo, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, que esto ocurrió en una de esas batallas. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Subraya la palabra volvieron, explicaré después por qué. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David, dice la Biblia, sorpresivamente se cansó. David se cansó, y no solamente es que se cansó y se fue del campamento, sino que estuvo a punto, por causa de este cansancio, de perder la vida, porque Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Imagínate el tamaño y la fuerza que tenía para que su lanza pesara 300 ciclos de bronce. Si tú lo quieres anotar, 300 ciclos de bronce equivale a la mitad de 600 ciclos de bronce, para que te des una idea. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, y trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, que además era su sobrino, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Le piden a David que no vuelva a salir a la batalla, no sea, le dicen, que apagues la lámpara de Israel. Es interesantísimo que el enemigo aproveche el cansancio de David para hacer lo que años atrás jamás logró hacer, que era destruirlo. Y si no llega Abisai en su ayuda, David hasta aquí hubiera terminado con su reinado. Esto me enseña a mí que cuando tú y yo nos cansamos, nos desanimamos, el enemigo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, va a aprovechar cuando la presa esté vulnerable para entonces atacar. Y por eso es que no podemos darnos el lujo de quedarnos con ese cansancio, de quedarnos desanimados, porque todo fuera y todo quedara en que dices, estoy cansado, estoy desanimado y me deprimo 1 mes, 2 meses, me encierro en mi cuarto a comer pastel de chocolate, a ver películas y luego salgo de ahí. Pero es muy probable que si no te levantas lo antes posible, no salgas de ahí, porque el enemigo intentará aprovechar esa situación en la cual tú te encuentras vulnerable para entonces, como con David, destruirte. ¿Por qué viene el cansancio? ¿Por qué viene el desánimo? Hay muchas razones, pero la que esta historia nos revela es porque volvieron, dice la Biblia, los filisteos a hacer la guerra. ¿Por qué te dije subraya la palabra volvieron? Porque David ya había peleado con ellos decenas de ocasiones tiempo atrás. Y había batallado una y otra vez. Y las batallas son divertidas cuando las ganas, cuando Dios te da la victoria. Eso te anima. Pero cuando tú peleas una y otra vez, y el mismo enemigo vuelve y no se va, llega un punto en el que todos, no importa cuán grandes como David lleguemos a ser, todos nos cansamos. Llega un punto en el que nos desesperamos, en el que nos fastidiamos y pensamos, ¿valdrá la pena? Tantas veces, tantos años luchando contra lo mismo, peleando contra lo mismo, orando por lo mismo, y no veo esa respuesta, no veo la victoria. ¿Qué es lo que pasa? Tantas batallas fueron contra los filisteos que en una de ellas David se cansó. No hubiera sucedido si los hubiera exterminado tiempo atrás, pero no lo hizo. Y ahora vienen otra vez, y en una de tantas él se desanima. ¿Y cuántas veces no nos encontramos en la misma situación? Estás una y otra vez en el mismo círculo vicioso y no sales. Peleando una y otra vez contra la misma enfermedad. Peleando una y otra vez contra la misma división en la familia. Orando una y otra vez para que Dios toque al mismo esposo, para que Dios toque a tus hijos, para que Dios toque a tu familia. Y a veces vemos como David, que parece ser que viene la victoria, pero vuelve el mismo enemigo y vuelve la enfermedad y vuelve la crisis. O sales de una pero te metes en otra. Hace poco un hermano me decía, y ya no sé qué hacer. Salgo de una y me meto en otra. Tenía un problema financiero y me cambié de giro y me corrieron, y luego puse mi negocio y salió mal. Y puse un circo y me crecieron los enanos y nada me sale bien. Y vuelven los filisteos y vuelve el enemigo. Vuelve el mismo problema, vuelve el mismo desánimo, vuelve la misma aflicción, vuelve la misma lucha. Llevas años peleando en contra de lo mismo, esforzándote por vencer a tus enemigos
y parece ser que nunca se van a ir. Y llega un punto en el que todo mundo naturalmente se fastidia y dice, ya me harté, ya no quiero batallar en contra de lo mismo. Llevo años intentando cambiar mi matrimonio, años orando para que mis hijos cambien, años buscando la dirección de Dios, y me han dicho en la iglesia que Él me va a respaldar y me va a dar la victoria y todo me va a salir bien, pero no lo veo. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿No será una pérdida de tiempo? ¿Sabes algo? No lo es. Y te lo voy a demostrar. Ninguna de estas batallas fue en vano. Ninguna de estas batallas, primero te hablo de David y luego volvemos a nosotros. Ninguna de estas batallas fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas, escúchame, te lo voy a explicar. David no solamente fue creciendo como persona, sino que fue forjando un ejército de valientes. Pon mucha atención. Cuando David huye de Saúl antes de ser rey, cuando el actual rey que era Saúl lo quería matar, David huye a una cueva llamada la cueva de Adulam. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2, que se enteraron algunos hombres y se le unieron a David. Pero este grupo particular de hombres, la Biblia lo describe con las siguientes características. Dice que se juntaron a él y que él fue hecho capitán de ellos, 400 hombres que estaban afligidos, endeudados y amargados. Para que la siguiente vez que te quejas, es que tengo 3 en casa que no soporto, él tenía 400 y no chilló. Así que dale gracias a Dios por los 3 o los 5 o los 6 que tienes en casa. 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Voltea con el de al lado y dile, ya te encontré en la Biblia, brother. No falta el que dice, a mí ¿por qué? Yo no estoy amargado, dile al de al lado. Ah, qué bueno que no. Yo imagino las pláticas de estos hombres. Y David diciendo, Señor, este es el grupito de personas que me diste. El afligido quejándose, me duele la panza y no hay seguro social, no lo paga el rey Saúl, nada más nos da frijol con gorgojo para que votemos por él. Todo está mal en la nación, afligido. Y el amargado, ya cállate, todo está mal, tú estás afligido porque te pasa eso, yo estoy amargado, la vida no tiene sentido, la vida no vale nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y el endeudado, ya cállense los dos y préstenme una lana. Imagínate el grupito de personas. Gracias por la luz. Yo dije, está bien que esté cara, pero no es para tanto, ¿verdad? Y David fue hecho jefe de ellos. ¿Sabes qué me fascina? Que en vez de quejarse se pone a trabajar con lo que tenía. A veces le pedimos a Dios que nos dé algo y no nos damos, que ya tenemos los recursos en las manos. Como cuando Moisés dice, ¿cómo le voy a hacer para liberar a tu pueblo? Y le dice, toma lo que tienes en tus manos, esa vara. Me tienes a mí y es suficiente. Simplemente es poner lo que tienes en manos de Dios y ver su mano poderosa. Pero no estamos esperando que algo caiga del cielo cuando tenemos enfrente la respuesta. Y David no esperó a que le llegara un ejército de personas. David empezó a trabajar con lo que tenía. Empieza a obrar en sus vidas, empieza a reprenderlos. Lo vemos como cuando les llama la atención y los detiene porque ellos le dicen, mata a Saúl, amargados al fin y al cabo, afligidos. Y él dice, no, porque es el que Dios ha ungido. Hay que respetarlo y esperar el tiempo de Dios. Empieza a tratar con ellos de tal forma y a forjarlos a través de cada batalla, de cada plática, que nunca más la Biblia vuelve a referirse a ellos como los afligidos, endeudados y amargados. Si tú vuelves a buscar la siguiente mención de estos 400 hombres, ahora la Biblia habla de ellos como los hombres de David. Luego se añaden al grupo de los 400, 200 y de ahí en adelante, y para el real, ni hombres, ni afligidos, ni endeudados, ni amargados. De ahí en adelante se les llama los valientes de David. Los valientes de David. Él fue forjando el carácter, el corazón, las convicciones de cada uno de ellos a través de cada día, de cada conflicto, de cada plática, de cada batalla. Y ahora podemos ver a uno de sus frutos, Abisai, salvándole la vida. Tal vez escucha esto, me fascina. No acabó con los filisteos, pero cambió el destino de más de 400 generaciones. Se me pone la piel china solamente de pensarlo, porque a veces esto nos representa a ti y a mí. Tal vez no acabemos con nuestro enemigo, con lo que estábamos luchando, pero en el transcurso, en cada batalla, en cada oración, en cada plática, nuestro testimonio, nuestro impacto, nuestra influencia está tocando generaciones. No acabó con los filisteos, pero tocó a 400 hombres, y estos 400 hombres a toda su descendencia, y esa descendencia a los que le siguen, y a los que le siguen, y a los que le siguen. Por supuesto que no fue en vano.
Si no hubiera sido por cada una de esas batallas, no habría habido Abisaí que le salvara la vida. Hay un Abisaí que le salva la vida porque es el fruto de las batallas anteriores. De modo que entonces ninguna batalla fue en vano. Y aunque alguien podría decir, no los derrotó, sí podemos concluir que él salió victorioso. El gran problema es que el enemigo, a quien la Biblia describe en Juan 8:44 como el padre de mentira, viene a engañarnos. Viene a hacernos creer que hemos perdido el tiempo, viene a desanimarnos, a decir, mira tanto te has esforzado, mira tanto has luchado, mira tanto has servido a Dios, mira tanto has trabajado, mira tanto has sido honesto, mira tanto has luchado por tu familia y no has ganado nada, no ha valido la pena, has perdido el tiempo, tira la toalla, claudica, ya no pelees más, renuncia. Nos viene a engañar. Y tenemos que renunciar a esas mentiras y cambiarlas por la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad es que aunque no lo puedas ver tal vez al presente, la realidad es que en cada batalla Dios ha forjado tu carácter, en cada batalla tú has crecido, en cada batalla tú has aprendido, en cada batalla a lo mejor ni enterado estás, pero otros te han visto, tal vez tus hijos han visto tu actitud, tal vez te han visto orando y han aprendido de la paciencia, de la perseverancia, de la fidelidad a Dios. Has tocado el corazón de otras personas, has sido testimonio y algún día vas a ver el fruto. Algún día, si no es aquí en el cielo, pero indudablemente lo vas a ver. Como dirían los hermanos de Timbiriche, si no es ahora, será mañana. Pero lo verás, yo lo sé, lo verás. Si no es ahora, mañana. Por eso no estoy en la alabanza. Algún día vas a ver la mano poderosa de Dios y el fruto de lo que tú has hecho. Hay muchas batallas que tú has peleado y que ni cuenta te has dado del impacto que han provocado. Y que tal vez baste que pasen los años o que cuando estés en la presencia de Dios te enteres. Pero lo que es un hecho es que si tú claudicas, si tú hoy das la media vuelta y retrocedes, jamás lo vas a ver. Dice Gálatas 6:9, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ojo, esa es la clave. Si no desmayamos, si tú desmayas, no vas a poder recoger. No vas a ver el fruto, pero si tú sigues sin desmayar, no me canso, no me canso, no me canso. Al igual que el labrador del campo, que el agricultor durante años, bueno no años, durante meses, él sale y trabaja la tierra y ara la tierra y siembra la semilla y cuida la tierra y no ve nada. Y un día sale y ve el fruto y sigue luchando y trabajando y esforzándose porque ya sabe que ese día va a llegar. La Biblia de igual forma dice, sigue trabajando creyendo que aunque no veas nada más que un desierto, algún día verás el fruto. Pero si tú dejas de trabajar, nunca verás ese fruto. Nunca te habrás enterado de lo que Dios iba a poder hacer si tú vuelves atrás. Te quiero contar un par de historias. Me gusta a veces respaldar por casos actuales, porque muchos dicen, en la Biblia eso pasó hace muchos años. Pero yo, como te he dicho, sí pasó hace muchos años, pero Dios es el mismo. Y una excepción de personas. Y esto no es para que leamos y digamos, mira lo que Dios hizo con ellos, wow, qué grande lo que hizo. Es para que digamos, Dios, lo hiciste con ellos y creo que lo puedes hacer también conmigo, porque yo también soy tu hijo y eres el mismo Dios todopoderoso de ese entonces. Mi madre es una mujer que desde que yo tengo memoria llama a Dios y sirve a Dios y ora a Dios y predica de Dios. Y seguramente en el camino muchas personas la han ignorado, muchas la han traicionado, muchas veces ha sembrado y no ha habido fruto. Y podría contarte de muchas, incluyendo mi vida, donde ha habido fruto, pero hay una que yo recuerdo en esta ocasión particular y que va mucho de la mano con esta historia. Cuando yo tenía, no sé si serían 6, 7, 8 años aproximadamente de edad, o sea, hace como 11 años, para que te des una idea, fue esto más o menos aproximadamente. Había un niño de la calle al que ella le compartía la palabra de Dios. Lo recuerdo porque yo la acompañaba, me acuerdo perfectamente que él estaba acostado a la mitad de una fuente circular muy grande. Él caminaba por la barda, llegaba a ella, oraba por él, le daba comida, le daba ropa, no sé si le consiguió también hospedaje. El punto es que él lo ayudó y le estuvo compartiendo. Luego nos fuimos a Mérida, se perdió el contacto, pasaron los años y ni ella, ni nosotros, ni nadie supimos qué pasó con él. ¿Hace cuánto fue, Ma? ¿Como 2 años o año que te recibiste la última noticia de él? Como 3, 4 años ya, que una hermana de una de las iglesias de México le dice, Mónica, ¿te acuerdas de Evaristo? Claro que sí, papá, él se llamaba, ese joven. ¿Qué pasó con él? Bueno, me lo encontré el otro día, te manda saludos y resulta que ahora ese niño de la calle, que pudo haber acabado siendo un delincuente o un narcotraficante o algo, si la gente religiosa de la iglesia lo hubiera señalado, hubiera dicho para qué es en vano, producto del esfuerzo y de la fe y fidelidad de una persona. Ahora ese niño ha crecido y es un pastor que sirve a Dios de tiempo completo. Wow. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el tema? Porque podemos contar muchas historias.
Porque ella pudo nunca haberlo sabido. Si esta hermana no se lo encuentra, a lo mejor nunca se entera. Y hasta el cielo se hubiera enterado. Y así hay personas que tú crees que te esforzaste en vano, que sembraste en vano, que luchaste en vano. Y tal vez años después te enteres de lo que pasó con ellos. Y si no, algún día en el cielo los vas a ver y vas a decir, pero este fue el jefe tranza que me corrió por no ser honesto. ¿Cómo puede ser? Que está aquí en la presencia del Señor. Señor, te equivocaste, o es su gemelo. No es él. ¿Qué pasó? Tu honestidad lo marcó y años después lo quebrantó. Y no viviste para verlo. Pablo mató cristianos que no vivieron para ver en lo que él se convirtió. Y que cuando lo vean por primera vez en el cielo van a decir, pero si este es el que me mató. Y el Señor tocó sus vidas. A veces lo veremos, a veces no. Pero siempre nuestro esfuerzo lleva fruto cuando es respaldado por el Señor. Pero si tú desmayas y claudicas, te vas a perder esta oportunidad. Yo hace algunos años atrás me acuerdo que estaba aquí en la parte de atrás en un estudio el martes y que me sentí un poco desanimado. Igual el enemigo aprovechó y yo sentía que a lo mejor lo que estaba haciendo no era tan importante. Uno viene y predica la palabra y no sabe qué pasa con el mensaje que fue sembrado. En el DF la gente suele acercarse un poco más a pedir consejería, a pedir alguna oración o algo. En Toluca no es tan activa esta dinámica en domingo y mucho menos en un estudio en 3 semanas. Se acercaban, se saludaban, se despedían, pero nada más. Y yo me sentía por dentro como que a lo mejor lo que estaba haciendo no valía la pena. Yo predicaba y no sabía qué pasaba después y dentro de mí decía, Señor, ¿no será que tú quieres hacer conmigo algo más? A lo mejor tú quieres usarme para algo poderoso, no sé, resucitar muertos quizás. Yo me imaginaba yendo al panteón y con mi sombra los muertos saliendo de las tumbas, ¿verdad? Y yo estaba con esto y no se lo conté a nadie porque no me gusta manipular la respuesta de Dios. Yo he sabido, por ejemplo, de pastores que un caso que cada domingo iba él con un hermano y le decía, qué bonito está su coche, hermano, estoy orando para que Dios me dé uno así. Tanto insistió semana a semana, domingo a domingo, que un año después el hermano se lo terminó regalando y dijo, una bendición del Señor, la respuesta de oración o la respuesta de tu manipulación. Desgraciadamente se aprovechan a veces de hermanos con un gran corazón, con mucha mansedumbre y también mucha mensedumbre, por supuesto, ¿verdad? Porque tuvo que haberle dicho así, pues póngase a trabajar y ahorrar y a ser buen administrado como yo para tenerlo. Y es muy diferente a que en verdad Dios se lo hubiera mostrado y no que vaya a manipular. Entonces nunca me ha gustado manipular. Se me hace vergonzoso, por ejemplo, cuando alguien que sirve a Dios se queja desde el púlpito de sus problemas financieros personales, queriendo manipular con esto a la iglesia para que lo vengan a ayudar. Por una parte predicas que confías en Dios y por otra estás manipulando a la congregación. Esto es absurdo, incongruente y esta gente no está confiando en el Señor. Entonces es algo que yo me quedé y que nunca nadie supo, que nunca se los conté, de hecho, hasta ahora. Ese día termina el estudio, esto fue antes del estudio, que era un tiempo de oración, lloro y le digo, Señor, me siento así, pero no lo sabía nadie, ni siquiera mi familia. Y lo que nunca, acabando el estudio, 2 personas, al otro día otras 2, se acercan para darme gracias por lo que Dios había hecho en sus vidas a través de un mensaje que yo había compartido, no sé cuándo y que no sé qué dije, que no sé qué hizo en sus vidas. El punto es que fue de gran bendición. Y eso para mí fue un zape celestial de Dios diciéndome, no te dejes engañar, olvídate de ir al panteón a resucitar muertos, porque mi palabra no los va a resucitar 20, 30 años más, sino eternamente, para siempre. Y no hay milagro más grande que una vida transformada. Es lo que quiero que hagas y síguelo haciendo. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy con ese gran ánimo. ¿Por qué? Porque he decidido creerle a Dios y no al charlatán de Satanás. Aunque a veces no lo pueda ver, ni enterarme, a veces vienen, les predico, se van, yo no sé qué pasó con el mensaje. Si no fuera porque yo creo en verdad que el Señor me ha mandado, a veces, no muchas veces, no a veces, sino muchas veces ya habría pensado en claudicar. Porque de repente tú vienes y compartes, y está la iglesia participativa y llena y alegre, y dices, bueno, vamos a crecer, y al siguiente domingo regresas y dices, creo que fue el rapto y me quedé. Un montón ya no están. Lo bueno es que ves que los más comprometidos ahí están, entonces dices, bueno, no, creo que no ha venido el rapto, ¿verdad? Pero es porque creemos que el Señor nos dice, sigue adelante, vale la pena. Y sabes algo, quiero concluir este punto diciéndote que si tú así te sentías en algún área de tu vida, no tienes que esperar que un ángel se aparezca. Este mensaje
es la confirmación de parte de Dios para tu vida, diciéndote que no claudiques, que sigas esforzándote, que vale la pena lo que estás haciendo, que no dejes de luchar, porque aunque no lo veas, siempre hay un fruto. Algún día tal vez lo verás, tal vez no hasta la eternidad, pero cada batalla que tú has enfrentado ha tenido un propósito y Dios te dice, sigue adelante, porque si tú dejas de luchar, si tú desmayas, entonces no vivirás para ver el fruto. Otro ejemplo de otra persona que pasó por un tiempo de desánimo fue Elías. Elías, podríamos añadir muchos más, como Timoteo, como Pablo, como Josué. Me llama la atención que Elías, Josué y Pablo, Dios los anima con las mismas palabras. Básicamente te lo quiero resumir. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías viene de enfrentar a los falsos profetas que adoraban a Baal. Él se encuentra con el rey Acab, le dice que de parte de Dios va a volver a llover sobre la tierra porque tenían 3 años y medio de sequía. Y antes de orar para que lloviera, se establece un reto en el que iban a orar los 400 profetas a Baal y Elías a Dios, y el que mandara fuego del cielo de tal forma que consumiera el altar, ese era el Dios verdadero. Ellos pasan y no sucede nada. Elías clama y ve la serie de victorias que él recibe de parte de Dios. Dios manda lluvia, número 1. Número 2, un pueblo idólatra se vuelve a Dios, adoran a Dios y dicen Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 3, le cortan la cabeza a los profetas de Baal. Acaban con la apostasía y la idolatría de un segundo a otro en todo Israel. 4, vuelve a llover sobre la tierra. Acab va y le cuenta a su esposa Jezabel lo que Elías había hecho y ve lo que sucede. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado de espada a todos los profetas. Y Jezabel, que no amaba a Dios y que únicamente tenía a los profetas para hacer negocio, se enoja y le envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, versículo 3, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, y no es ay me quiero morir, no, en hebreo es la palabra shael, que es pedir, requerir, demandar. Dios, quítame la vida, le está diciendo. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hay 2 cosas que llaman la atención y quiero hacer 2 preguntas. Número 1, ¿por qué él teme ante la amenaza de Jezabel? Porque él, si él viene de experimentar 4 veces el poder de Dios, viene de 4 grandes victorias, y de no temer y enfrentar valientemente a 400 profetas falsos que adoraban a Baal, más su rey Acab, ahora teme por la amenaza de Jezabel. ¿Por qué, si antes se enfrentó valientemente a los 400, ahora no enfrenta valientemente a esta mujer? La respuesta, y es bíblica, es la siguiente. Pongan mucha atención, escuchen y anoten. Hermanos, amigos que nos acompañan, una mujer enojada da más miedo que 400 hombres juntos. ¿Cuántos dicen amén por esto? Vuelta con tu esposa y dile: Dios te está hablando. Hay mujeres que se quedan enojadas, voltean a ver con una cara, y por eso lo digo, no estoy bromeando obviamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Elías cae en este desánimo tan profundo? Fíjate qué interesante es esto. Él se va, ¿para qué? ¿Para qué huyó? A ver, se va para salvar su vida en el versículo 3, pero en el 4 se quiere morir. ¿Qué pasó de un versículo a otro? Que el hombre estaba desanimado, pero no se quería morir. Si se hubiera querido morir, se queda para que Jezabel le corte la cabeza. ¿Por qué, si él huye para salvar su vida, de repente renuncia a seguir viviendo y ahora dice: Dios, me quiero morir? La respuesta está al principio del versículo 4. Dice: aconteció después de un día de camino. Un día de camino. Acuérdate que leímos que no fue cualquier camino. Él estaba en el desierto. En el desierto no hay comida, no hay agua. Entonces él físicamente se debilita y se desanima a tal grado que ahora se quiere morir. Es decir, le añadió al desánimo que ya tenía el debilitarse, y eso incrementó el desánimo todavía más. Y esto nos enseña que espiritualmente sucede lo siguiente: cuando yo estoy desanimado, triste, apático, en vez de buscar a Dios y decir: Señor, no te quiero buscar, estoy desanimado, no entiendo muchas cosas, estoy queriéndome morir, pero no voy a renunciar, te estoy buscando, ayúdame, fortaléceme, y que Él te levante. Cuando en vez de eso tú dices: ay, como estoy triste, me aparto de Dios, no voy a la iglesia, no voy a leer, no voy a orar porque el Señor no tiene cuidado de mí. Cuando tú le sumas a tu desánimo un día de desierto espiritual, de no buscar a Dios,
se incrementa a tal grado que pierdes todas las esperanzas. No nos podemos dar el lujo. Yo por eso compartí un día un mensaje que le titulé Cansados, pero seguimos avanzando con ustedes. Porque podemos cansarnos y desanimarnos y dudar, pero no podemos darnos la media vuelta y renunciar. Tenemos, a pesar del cansancio, del desánimo, de lo que estemos enfrentando, que seguir adelante. Como el ejército que cree que cuenta con el respaldo de un Dios todopoderoso. Como el ejército que cree que tiene un Dios soberano, que está al control y que va a obrar a través de todo lo que estemos pasando para nuestro favor. Porque eso dice Romanos 8:28, que los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien. Elías se queda ahí desanimado y se quiere morir. Quiero poner tantito en pausa su historia y de forma paralela narrar lo que ocurre con Pablo, porque la respuesta que Dios dio a ambas, aunque textualmente fue distinta, la base de su ánimo fue la misma. Pablo, estando en prisión, después de haber enfrentado una serie de juicios a través de los cuales, por ser acusado por un grupo de religiosos, tuvo la oportunidad de testificar ante estos religiosos y sus autoridades, ante el tribuno romano, que era la autoridad local, porque recuerda que Israel estaba bajo el imperio romano en ese entonces. Tuvo la oportunidad de testificar ante los gobernadores Félix, Porcio Festo, los reyes Berenice y Agripa, que era un rey que estornudaba mucho, de ahí viene el nombre de la Agripa, por si tú no lo sabías. Y se desanima estando en prisión. ¿Por qué? Porque dice en el libro de los Hechos, si me lo pueden proyectar por favor, si no aquí se los leo, capítulo 23, que estando en la prisión, en esta serie de juicios donde no se sabía qué iba a pasar con su vida, se le presenta el Señor. Y dice Hechos capítulo 23, versículo 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es obvio que Pablo estaba desanimado, aunque la Biblia no diga explícitamente Pablo estaba desanimado. El hecho de que el Señor se le presenta a decirle ten ánimo nos lo confirma, porque yo no imagino a Dios hablando al tanteo. ¿Te imaginas esta situación? Pablo, ten ánimo, levántate. No, Señor, pero estoy bien. ¿De veras? Sí, estoy a todo dar. Cansado nada más, pero desanimado no. Ay, perdón, como te vi tirado, pensé que estabas desanimado. Qué bueno que estás bien. ¿Tú te imaginas a un Dios así? Él conoce, según Jeremías 17, nuestros corazones. Si Pablo es visitado por el Señor, es porque tenía cierto grado de desánimo que el Señor consideró que era necesario presentarse a él y decirle: ten ánimo. A lo mejor tú y yo hubiéramos creído que lo ideal hubiera sido que Dios lo rescatara, y lo había hecho anteriormente en el capítulo 16. Y a lo mejor Pablo estaba orando: Señor, rescátame, como hace 7 capítulos lo hiciste, pero esta ocasión no lo hizo. Ahí lo dejó. Y a veces el Señor nos deja nuestros problemas y pruebas, no porque sea perverso, sino porque tiene un plan más grande. Quiero explicarte. Pablo, según la carta que envía a los romanos, había propuesto hacía tiempo atrás visitar Roma sin éxito. Gracias a esta prisión, él apela a ir al César, y entonces lo envían al César, pero con gastos pagados. Roma se encarga de su traslado, viáticos, hospedaje. Cuando llega a Roma le rentan una casa, le acompañan compañeros del ministerio, como lo vimos hace algunos meses, tiempo atrás. Además de todo esto, le permiten en Roma ser visitado esta casa para predicar la palabra. Cumple con su deseo, pero mucho más allá, porque en el camino él tuvo la oportunidad de testificar ante las más altas autoridades, ante las más altas esferas del gobierno del imperio romano. ¿Cuándo se iba a imaginar que él iba a predicar al rey Agripa, al gobernador Porcio Festo, a Félix, al tribuno, a todos los religiosos judíos? Los tuvo enfrentito y les testificó al mismísimo César. Entonces se cumplió lo que él anhelaba, pero en una medida mucho más grande. A lo mejor tú dices: oye, valiente ánimo que me quieres dar. Terminó sus días ahí como en una casa con, ¿cómo se le llama esto? Bajo arraigo domiciliario. Eso no es muy alentador. Tal vez no para ti, tal vez no para mí, tal vez no para muchos de ustedes, pero si recordamos su cosmovisión, es decir, su forma de ver las cosas, y tomamos en cuenta que él decía que para él el morir era ganancia y que el vivir era Cristo, era un hombre dedicado al 100% a predicar la palabra y que no le importaba nada más que hacerlo. Entendemos que su final no fue una tragedia, sino fue una victoria, porque terminó haciendo lo que él apasionaba, lo que él anhelaba hacer. Él decía: yo prefiero irme con el Señor, pero si me quedo aquí, que sea por causa de ustedes, para compartir la palabra. Y terminó compartiendo la palabra, pero a gente que jamás hubiera imaginado.
Me encanta porque mientras los religiosos que lo acusaron intentaron fastidiarle y limitar la predicación de la palabra, lo único que hicieron fue abrirle puertas para que predicara la palabra. Y nos muestra el control que tiene Dios, aún en los tiempos complicados que tú y yo no entendemos. Lo mismo hizo con la iglesia primitiva. La persecución que permitió los llevó a expandirse y predicar a todo el mundo entonces conocido. Y de igual forma tú y yo estamos a veces desanimados porque pasan cosas en nuestras vidas que no entendemos y no sabemos, y tampoco entendemos, valga la redundancia, que el Señor está ahí atrás y que lo está permitiendo por una razón. Que al tiempo, otra vez, si no desmayamos, vamos a comprender. Yo muchas veces he visto cosas en mi vida, en el ministerio, que digo, ¿por qué Dios permite esto? Y si no creyera que Dios es soberano, yo habría hace muchos años renunciado al ministerio. Porque hay cosas hermosas, pero también hay veces cosas que a veces tú humanamente no entiendes. Y que perseveramos creyendo que Dios está al control. Y cuando pasa el tiempo dices, no puede ser. Dios estuvo haciendo por esto, por esto, por esto, por esto. Y si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado aquello, Señor. ¡Wow! ¡Gracias! Y si regresara el tiempo y luego vuelves a estar en la misma situación, en vez de quejarte, estarías sonriendo y diciendo, Dios, te alabo porque ya sé a dónde me va a llevar esto que sigue. Dios utiliza aún los intentos del enemigo por fastidiar sus planes en tu vida para llevar a cabo sus planes en tu vida. Hace poco escuché una historia, no sé qué tan real sea la historia, pero el principio que enseña es más que real. Una mujer llama a una estación de radio cristiana diciendo, por favor necesito que me ayuden, soy viuda, no tengo hijos, no tengo familia, me estoy muriendo de hambre, esta es mi dirección, mi teléfono, por favor tengan misericordia de mí. Un satanista que estaba escuchando el programa va al súper y compra todo un tráiler de despensa, de muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Le paga al trailero, le dice, llévalo a esta dirección, por favor, baja todo esto en su casa. Y cuando la mujer te pregunta quién lo envía, le vas a decir que se lo envía el diablo. Satanás te lo envía, le vas a decir. El trailero llega a casa de la mujer, empieza a bajar, la mujer feliz, danzando, bailando, alabando a Dios, festejando. Termina después de horas de bajar todo, le da las gracias al hombre, le dice, pues no tengo ni cómo darle propina porque no tengo nada más que lo que me acaba de traer, pero a ver, toma una lata de frijol con gorgojo y lleves esto aunque sea, y esto ya es de mi cosecha, esto no fue así, ¿verdad? Se despide de él y él asombrado le dice, oiga, ¿no está interesada en saber quién le manda todo esto? Y le dice, no es necesario, joven, porque cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Así es. Y la Biblia lo confirma muchas veces. Intenta destruir a Pablo, intenta destruir la iglesia primitiva, intenta destruir a David, intenta destruir a José. Y únicamente estuvo en cada una de estas ocasiones, y más que podríamos añadir, llevando a cabo indirectamente el plan de Dios. Pablo no estaba triste o desanimado por estar en la cárcel. Él había pasado ya muchas veces esto. La Biblia no revela que lo que yo creo personalmente es que él, debido a que su pasión era predicar la palabra, al verse encerrado pensó que tal vez ya no le iba a predicar. Y esto fue lo que le desanimó, pensar que tendría que renunciar al plan de Dios para su vida. Y por eso Dios se presenta a él y a Elías y a Josué. Y a todos les dice básicamente la misma base para animarlos. Si me apoya alguien aquí arriba en el teclado, por favor. Hechos capítulo, regresamos, 23. ¿Por qué o cuál fue la razón del ánimo que el Señor infundió a Pablo y Elías? Hay personas a veces que llegan y te dicen, échale ganas, todo va a estar bien, ten ánimo, tú puedes. La hacen como de doctor Porras, dan o intentan dar ánimo, pero no tiene mucha base. Son como los falsos profetas de Jeremías 23 que dan vanas esperanzas. Pero Pablo no recibe este ánimo de parte de Dios, sino que Dios le da una razón. Y la razón es esta. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dejamos tantito esto aquí en pausa. Retomamos a Elías. Se presenta un ángel, el ángel de Jehová, Cristo en el Antiguo Testamento. Le dice, levántate y come. Elías se levanta, come y se vuelve a tirar. La segunda vez se presenta y le dice, levántate y come, pero esta vez añade, porque largo camino te resta. Dejamos tantito en pausa Elías. Nos vamos a Josué capítulo 1. Ya casi me ando cayendo aquí del escenario, mejor hago el púlpito para atrás. Josué estaba desanimado. Tantas cosas se le había pasado.
se presenta y dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés que Jehová apareció a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa tú y este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y luego empieza a señalarle toda la serie de promesas que conocemos, le delimita geográficamente el terreno que le había dado, le pide que se esfuerce y sea valiente 3 veces, pero le dice que él iba a estar con él, que nunca lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar, que le iba a prosperar en todo lo que hiciera, que todo lo que hiciera iba a salir bien, que donde quiera que él fuera, la mano de Dios estaría con él. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? Que los 3 estaban desanimados y a los 3, aunque de diferente forma, Dios les dijo lo mismo. Pablo, levántate, porque así como testificaste en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. No creas que ya terminé contigo. Como te abrí las puertas y como testificaste ante las más altas autoridades y como pudiste compartir con gobernadores, con gente que nunca imaginaste, de la misma forma te voy a hacer en Roma. No he terminado contigo. Tú no vas a terminar tus días en la cárcel. Hay mucho que hacer, hay mucho por delante. Si no lo hubiera, no estarías aquí. Elías, levántate y come. La segunda vez, levántate y come. Creo que no has entendido, no es un capricho mío. Levántate y come, y añade: porque largo camino te resta. Tú piensas que aquí terminó todo, pero hay muchas más victorias, muchos más milagros, muchas más maravillas que tú vas a ver. No he terminado contigo, Elías. No he terminado contigo, Pablo. Josué, levántate. No es otra vez porque caprichosamente te quiero de pie, es porque hay una tierra que hay que conquistar, es porque tienes que tomar todo ese territorio que prometí a tus padres, y soy un Dios de pactos que cumple sus promesas. Tú los vas a introducir, yo te voy a respaldar, tú te vas a levantar y vas a tener la victoria. Va a ser difícil, sí, pero yo voy a estar contigo. A los 3 Dios les dice lo mismo. Pablo, tengo planes para ti. Elías, tengo planes para ti. Josué, tengo planes para ti. Hoy te dice, iglesia, levántate, porque largo camino te resta, porque no he terminado contigo, porque hay cosas que hacer todavía, porque tengo planes todavía para ti, para tu familia, porque hay dones que ni siquiera has descubierto que tienes, porque eres parte del cuerpo de Cristo, porque eres importante y porque tienes un plan en esta tierra, porque hay todavía promesas que se tienen que cumplir, porque hay sueños que tú enterraste y olvidaste, pero dice Dios: yo no los olvido, yo no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que yo determiné que iba a hacer contigo, lo voy a hacer, pero ahí tirado no lo puedo hacer. Ahí tú en el piso, lamentándote, llorando, quejando, yo no puedo hacer nada contigo. Lo que hoy a Dios te dice a ti es que necesitas levantarte, que Él te quiere de pie. Porque tú no eres un congregante que viene aquí el domingo a sentarse en la silla y calentar la banca. Eres parte del cuerpo de Cristo. Has recibido el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Te ha dado dones. Pensó en ti antes de la fundación del mundo. Determinó que tú seas, según Primera de Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dijo que eres la luz del mundo, la sal de la tierra, que cuentas con su respaldo, con su presencia, con su autoridad, con su poder. Dios dice: levántate, porque hay personas afuera que quiero impactar a través de tu vida, porque todavía hay mucha gente por quien has clamado y que no ha venido a mis pies, y no vas a dejar de clamar hasta que tú veas cada una de mis promesas cumplidas en tu vida. Levántate, porque largo camino te resta. No he terminado contigo. Tú crees que es el fin, dice Dios, no, ni siquiera el principio. Lo mejor está por comenzar en tu vida. Satanás te echó creer que no había más esperanza, que era el final. Dios dice: ¿de qué estás hablando? Eso ha sido solamente el calentamiento. Apenas vamos a comenzar. Vienen cosas nuevas. Vienen todavía planes. Vienen todavía cosas que tú has enterrado, que tú olvidaste. ¿Cuántos de ustedes tenían en su mente planes, promesas, anhelos, sueños concebidos y han enterrado? Y tú lo olvidaste, pero hoy Dios te dice que no lo ha enterrado. Igual que a Josué, que Elías, que a Pablo. Te dice: iglesia, te quiero de pie, levantada, animada, no por una falsa esperanza, no porque alguien, un falso predicador de la prosperidad, llegó a quererte hacer coco wash. No, Dios te dice: te estoy dando una razón. La razón es que quiero que seas un instrumento en mis manos y que tengo cosas todavía por delante para ti. Si lo crees, yo te pido ahí en tu lugar que cierres tus ojos y que hagas simbólicamente lo que has decidido hacer de hoy en adelante. Que esto que vas a hacer físicamente sea solamente una representación de la actitud que has tomado interiormente. Yo te pido que ahí en tu lugar, si tú le crees al Señor,
te levantes. No lo hagas todavía. Únicamente ponte de pie, físicamente, si estás dispuesto a hacerlo interiormente. Si estás dispuesto a redoblar esfuerzos en oración, a buscarle, a creerle, a levantarte del desánimo y decir: Señor, yo creo que no has terminado conmigo, por eso me pongo de pie. Ahora sí, si quieres hacerlo, adelante. Dios te dice: levántate, pero no te obligues, es tu decisión. Y ahí de pie con ojos cerrados, alza tus manos en señal de rendición y dile: Señor, me pongo de pie porque creo que no has terminado conmigo. Díselo con tus palabras, porque yo no voy a orar por ti. Señor, yo creo como Elías que largo camino me resta. Yo creo como Pablo que las maravillas que has hecho anteriormente en mi vida, muchas de ellas más vas a replicar. Yo creo como Josué, Señor, que a pesar del pasado que tal vez ha sido negativo, tal vez no he visto maravillas, hay una tierra por conquistar. Yo no soy un turista en este mundo, me creaste con un propósito y no renuncio a creerlo, Señor. Lo que sí renuncio es a creer las mentiras del enemigo. Las cambio por tu verdad y decido creer que tú pensaste en mí antes de la fundación del mundo y que tienes un plan y que estarás conmigo, Señor, y que vienen muchas cosas hermosas que juntos vamos a experimentar. Hoy me pongo de pie a pesar de lo que tal vez esté pasando. No importa, Señor. Decido creerte que aunque no lo pueda ver, hay un propósito. Decido creer que cada batalla, Señor, tiene una razón. Y algún día sabré cuál fue la razón de cada batalla. Mientras tanto, seguiré peleando como David. Aunque a veces me canse, me pondré de pie y seguiré luchando. Seré un guerrero invencible, incansable, Señor, hasta ver tu mano poderosa haciendo tu voluntad. Señor, que tú vengas a infundir ánimo a tu congregación, que tú sacudas sus vidas, Espíritu Santo, y que puedas despertar a aquellos que como Elías están dormidos, que como Pablo están desanimados, que como David están cansados. Que tú les vengas a dar nuevas fuerzas, que tú vengas a consolarles, a darles ánimo, a llenar su mente y su corazón de tu palabra y echar fuera toda mentira que han recibido y que han creído, y que sigan adelante en ese camino largo todavía que les resta. Que así se ha hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.